Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en una emisión más del programa Género y Deporte a través de Deporte UNAM, recordando que es un programa con la intención de reflexionar diferentes temas en materia de género y a veces transversalizándolo en el deporte. Bueno, pues es un gusto estar aquí con Paulo una vez más. ¿Cómo estás, Paulo? Muy bien, muchas gracias. Muy contento porque ya es marzo y bueno, viene un tema muy importante para nosotros. Así es. Bueno, pues así vamos a estar Paulo y yo, Ana Laura Valdés, conduciendo este programa y empezamos un mes, Paulo, y empezamos un mes que a las personas que nos asumimos feministas o en pro de los derechos humanos nos interesa mucho conmemorar este mes, ¿no? Y no nada más el 8M, que es el día que vamos a hablar hoy, que el título de este programa es 8M, un contexto histórico, pero sabemos que a lo largo de todo el mes diferentes instancias hacen activismo, diferentes instancias o desde tu trinchera ves en pro de los derechos de las mujeres. Entonces, les invitamos a que se sienten un momentito con Paulo y conmigo, que escuchen a qué se refiere el 8M, qué es esto del 8M. Si quieres comentarnos en este momento qué significa para ti el 8 de marzo, qué significa para ti el mes de marzo, estaremos gustosas y gustosos de leerlo y también de entender con ustedes qué significa. Entonces, pues bueno, empezamos este mes y empezamos con el contexto sociohistórico. Entonces, bueno, Paulo va a ir compartiendo una presentación que les tenemos aquí para que un poco nos ayude en lo visual. Tenemos aquí también en la siguiente, aquí viene Día Internacional de las Mujeres UNAM. Creo que es importante empezar comentándoles que la Coordinación para la Igualdad de Género, en cada fecha conmemorativa, desde una perspectiva de género, hace ciertos gráficos. Y en este mes hizo este gráfico que es una llama al fondo con estos colores violetas y que también se visualiza el 8M. Entonces creo que también empezar a homologar, ¿no? Viéndolo institucionalmente con ciertos gráficos, le genera una identidad a la fecha y pues creo que eso también simboliza que estamos en la misma lucha, que vamos por el mismo camino y que nos interesa lo mismo, que son los derechos de las mujeres, de la diversidad y por ejemplo, por eso, pues los derechos humanos. Entonces, bueno, por eso se puso este gráfico conmemorativo y pues empezamos, Paulo, empezamos diciendo qué es el 8M. Así es. Y bueno, pues primero que nada, antes de que también tú lo platiques, es importante que el 8M, pues, es el 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres, ¿no? Creo que Paulo y yo tenemos afinidad en que sí lo tenemos que platicar desde la pluralidad, desde no lo singular, porque no hay solo una forma de ser mujer. Por eso hablamos del Día de las Mujeres, del Día Internacional de las Mujeres. Entonces, Paulo, si quieres tú empezar comentándoles qué es pues este movimiento obrero y de lucha de mujeres. Sí, pues bueno, como un contexto histórico que siempre es importante aquí en Género y Deporte, intentamos que el contexto social, político y histórico nos lleve a entender de mejor forma fechas, conceptos, incluso luchas o visibilidad de derechos humanos a partir de estos contextos, ¿no? Entonces, bueno, de primera instancia es importante que nos remontemos hacia la Revolución Industrial. Después de la Revolución Industrial, extrañamente, hay un acceso de la mujer al campo industrial laboral. Pero este acceso, como lo sabemos históricamente, fue un acceso muy violento, en el que las mujeres, si los hombres de por sí, después de la revolución industrial, tuvieron precariedad, violencia en los derechos laborales o nulos derechos laborales, para las mujeres las condiciones de trabajo eran todavía inferiores a estas actividades dentro de la revolución industrial y después de la revolución industrial. Entonces, empieza a haber una explotación tanto de hombres como de mujeres, pero a las mujeres se extendían, por ejemplo, sus jornadas laborales después de 16 horas, también había trabajo infantil, habían pésimas condiciones de seguridad y bueno, entonces comienzan las primeras protestas y huelgas por parte de las mujeres que están en inconformidad
de acuerdo a la explotación laboral, ¿no? No era una protesta contra el ingreso de tecnología nueva a partir de la revolución industrial, como se ha dicho o se piensa desde la historia escrita por los hombres, sino que era una lucha por visibilizar que había desigualdad, primero, pues de género y en segunda, pues desigualdad en derechos laborales. Entonces, bueno, las mujeres desde este espacio comienzan ya a trabajar, empiezan a visibilizarse y empiezan a crear pequeños grupos de reflexión y pues de visibilización de que estaban inconformes con el movimiento obrero. Así es. Y aunado a ello, ¿no? En Estados Unidos, que creo que es como el punto que más se reconoce en esta fecha del 8M a mundial, ¿no? Por supuesto, tiene que ver con esto que comentas de el movimiento obrero y de la lucha de las mujeres y de la revolución industrial, pero creo que la huelga textil de Nueva York, que fue en 1908, que bueno, ya ves que también las fechas varían, ¿no? Las historiadoras feministas dicen, pues, hay gente que dice que fue en 1908 y otras que fue en Ya, 1909, 11, 11, depende, ajá. ¿no? Entonces, pero bueno, pues es como, más allá de que sí fue en 1908 o no, creo que es un acontecimiento histórico importante de lo que estaba pasando porque había una fábrica textil en Nueva York que justamente tenían exhaustivas jornadas laborales. Eran 12 horas de trabajo, ¿no? Entonces, lo que vieron las mujeres era que pues no era algo humanamente gratificante estar trabajando 12 horas. Entonces lo que empezaron fue a concentrarse y a decir que necesitaban aminorar estas horas laborales, ¿no? Entonces lo que empezaron a hacer es haciendo movimientos entre ellas, organizarse colectivamente y lo que querían es decirle al patrón que pues mejoraran las condiciones de trabajo porque por supuesto tampoco era desde la precariedad. Entonces lo que hicieron es, bueno, vamos a decir, vamos a alzar la voz y vamos a decir que pues no, que tenemos, que no tenemos ningún derecho, que no tenemos derecho ni al descanso, que no tenemos derecho, no podían fumar y salirse, tenían que estar exhaustivamente haciendo todo este desarrollo textil, ¿no? Si querían hacer algo tenían que ir escondidas, se tenían que cubrir, ¿no? Entonces, y los supervisores les llamaban la atención. Entonces, bueno, pues también hay algunos relatos que existen sobre mujeres que trabajaban en esta fábrica donde pues lo que querían era mejorar sus derechos laborales que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? O sea, el tener derecho a un descanso en tu jornada laboral, pues es básico. Entonces, bueno, pues en esta huelga textil de Nueva York lo que pasa es que el patrón pues se entera de esto, ¿no? De que están haciendo toda esta revuelta y lo que sucede es que hay un incendio en esta fábrica textil y bueno, pues se dice que tampoco se tiene el número fijo, no se sabe si fueron 126, si fueron 140 y pico, ¿no? Pero hubo pues mujeres que murieron en este incendio y que eso, como estaban ¿cómo se llaman? Los textiles, ¿no? Dicen que el humo que había era color morado y que por eso se empezó simbólicamente a utilizar el color morado, porque en el incendio de esta fábrica, con ahora sí que pues no sabemos bien, ¿no? Pero parece que pues con los diferentes colores o no sé qué pasó, pero se dice que se veía el humo que era morado. Entonces, bueno, también creo que por el fuego a veces sí da como este tono morado, no lo Sí. sé, ¿no? Entonces, bueno, pues verdaderamente pues fue una tragedia, pero pues desde ahí también creo que simbólicamente representa algo importante de la lucha porque pues lo lograron. Ahora sabemos pues nuestras jornadas laborales son de 8 horas en la Ley Federal de Trabajo. Entonces, bueno, pues infortunadamente tuvieron que pues estar personas muertas, ¿no? Estar sin vida, que se dice que fueron 123 mujeres y 23 hombres, porque también trabajaban hombres en esa fábrica textil. Entonces, esto lo que sirvió pues fue para avanzar, ¿no? Ante los derechos de las mujeres y los derechos laborales, porque me parece, no sé cómo lo veas tú, Paulo, pero el 8M sí tiene que ver, o al menos en cuestión política, con los derechos de las mujeres en el trabajo que se ha ido, pues ahora sí que desplegando para otros lugares y otras áreas, sí, pero sí es importante que esto empezó por los derechos laborales. ¿Cómo ves tú? ¿Qué te Sí, acuerdas?
Sí, totalmente de acuerdo. Realmente es que pareciera que los primeros indicios de actividad política de las mujeres antes de esta desgracia que pasó en la huelga textil de Nueva York, ya había actividad, porque o sea, parece ser que son los primeros indicios de actividad política a partir de pues los cambios de la revolución industrial, el capitalismo, etcétera. Es como la introducción de la mujer al espacio político, en donde ya además eran acuerpadas por compañeros varones, ¿no? Que ya las incluían dentro de los espacios de actividad política, que también tenía mucho que ver con el anarquismo y que también tenía mucho que ver con todos estos movimientos que se estaban, pues sí, fluctuando en contra justo de la explotación laboral, ¿no? Y obviamente del nuevo orden capitalista. Entonces, sí, totalmente tiene el primer punto importante, como dices tú, a rescatar es que empezó por derechos laborales y por condiciones de vida más amables, ¿no? Porque muchas veces después de la revolución industrial incluso llegaban a vivir en las fábricas con Ah, tal de no sí, sí, abandonar, ajá, de no abandonar el trabajo. Y además también sumarle que ahí ya vemos cómo otras cosas se van como mezclando, que la mayoría de estas mujeres pues eran mujeres migrantes, ni siquiera eran, la mayoría no eran mujeres que vivieran o fueran de Nueva York, ¿no? Sino que eran mujeres migrantes y que también, pues estaban teniendo complicaciones, había mujeres racializadas, o sea, había mucha variedad, ¿no? Como dijiste, también murieron varones, entonces sí, justo es la parte como más importante que habría que rescatar del inicio claro. del 8M. Y lo importante también es que esto sirvió, ¿no? O sea, que sí sirvió para que generaran nuevas normas que regulen las condiciones de seguridad en el trabajo, ¿no? O sea, pues no mucho, pero sí mejoras salariales, condiciones laborales, seguridad, ¿no? Entonces, pues el estado de Nueva York tuvo que empezar a poner cartas en el asunto sobre esto y aparte también contribuyó al crecimiento de este Sindicato Internacional de las Mujeres Ujú. Trabajadoras Textiles, que ya existía, pero esto dio un gran, pues sí, crecimiento a este sindicato y que también, pues obviamente, pues a los dueños de textiles, pues tuvieron que poner cartas en el asunto porque si no, pues se les iba a ir de las manos. Entonces, bueno, pues ahí va empezando el por qué viene el 8 de marzo. Y así es. Y bueno, ya con esto, o sea, vemos, estamos hablando de 1908, 1911, 1914 por lo mucho, y es hasta 1977 que la ONU declara el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Claramente tomando en cuenta todos estos puntos importantes que hablamos de orígenes, el objetivo de la lucha de mujeres dentro del espacio obrero, y también de más adelante ya veremos de algunas actividades de conferencias que empezaron a ver en diferentes países para entender y repensar acerca de los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, aquí tenemos una infografía de lo que platicó hace un momento Ana Laura, de por qué el violeta representa el feminismo. Justamente hablaba del humo con los textiles que había en la fábrica. Y por otro lado, también dicen que eran colores que estaban usando en la lucha obrera, mucho antes de que pasara lo de la huelga. Y el morado era el color de las banderas que utilizaban también para, pues sí, para hablar de los movimientos de luchas sociales, obreros y pues de la revolución industrial, ¿no? Entonces, como puede ser que sí, como puede ser que no, hay muchos datos, pero estos son como, está bonito pensar también que las telas sacaban este humo y como dices también la combustión y eso, pues sí, sí es un golpe como fuerte intentar reflejar la historia de por qué se usa el color morado, ¿no? Incluso la activista Emmeline Pettit lo explica como dentro de un espacio como una reacción como muy poética, ¿no? Que dice que el violeta es el color de los soberanos y simboliza la sangre real que corre por las venas de las luchadoras, por el derecho al voto, simboliza la conciencia y la libertad y la dignidad. Y aparte, ¿sabes qué, Pablo? Mañana, que pues es la marcha aquí en mundial, ¿no? Pero bueno, aquí en México, pues ver a tantas mujeres con sus pañuelos, con sus playeras moradas y eso que yo estoy segura que muchas de ellas saben, ¿no? Que de dónde viene, de estas muertes de mujeres, que los derechos de las mujeres los hemos tenido que luchar, no los hemos tenido que tener por naturaleza. Entonces creo que también siempre apropiarnos de las calles, es un símbolo de constante lucha y de que también conmemoramos
el sacrificio y la valentía de mujeres antecesoras a nosotras que permitieron que hoy, pues, yo como mujer esté aquí hablando, tú, Paulo, estés aquí expresándote, ¿no? Entonces, bueno, y pues teniendo mejores condiciones laborales, que por supuesto no quiere decir que ya estemos con las mejores condiciones, por supuesto siempre se pueden mejorar. Y bueno, ya teniendo en cuenta el contexto social histórico de por qué 8M, por qué el color morado, bueno, ahora es importante que hablemos de la genealogía del movimiento feminista, que es el estudio del origen, la evolución y la transformación del feminismo a lo largo del tiempo, ¿no? Porque ya reflexionando respecto a la lucha de las mujeres y después de esta tragedia en Nueva York, pues comienza a gestarse movimientos solamente de mujeres, separatistas de mujeres, que claro, había también compañeros varones que estaban haciendo luchas ideológicas desde otros espacios políticos, pero que también ayudaban y apoyaban al movimiento feminista, al movimiento de mujeres que se denomina feminista, ¿no? Y entonces, bueno, vienen las olas, las luchas y las corrientes. Así es. Y bueno, pues a veces nada más se hablan de las primeras tres olas, ¿no? Es como las básicas olas del feminismo, pero bueno, pues la ola actual, que es la cuarta o la ola constante, ¿no? Que después ya, no sé si en 10 años vean, pues ya 5 olas, no Sí. sé, o si sea esta una constante, no lo sé, pero bueno, es importante que conozcamos qué ha pasado. Entonces, bueno, la primera ola, que también estamos platicando este contexto sociohistórico del 8M, un poco ágil, ¿no? Porque también podríamos llevarnos Sí, claro. horas hablando del 8M, del contexto social político, qué estaba pasando en México en ese entonces, en 1910, qué estaba, o sea, ¿no? Estábamos en plena de la revolución, o sea, qué estaba pasando socialmente, pero bueno, quisimos dar como una empapada nada más, no quiere decir que crean que es tan simple y Ujú. tan corto, porque pues también en diferentes países estaban sucediendo otras cosas políticas, sociales, pero bueno, y también igual, en esta genealogía del feminismo, también vamos a dar puntos pues como claves de cada uno para que tengamos al menos pues sí, un poquito la introducción a cada uno de ellos y que si te Ujú. interesa, pues justo te dé la curiosidad y puedas tú investigar. Entonces, bueno, la primera ola del feminismo que fue en los siglos XVIII y XIX y principios del XX, fue una lucha por los derechos civiles y políticos de las mujeres. Creo que esta es una de las olas en donde se conoce más, ¿no? El sufragismo, que es el Ajá. derecho al voto. Es más, hay una película que se llama, creo, Las sufragistas, si no me parece. Sí, creo que sí, ¿no? Ajá, y también incluso hay documentales y sí, es como lo más, como dices, lo más conocido quizá. Entonces, bueno, lo que aquí se quería luchar era por el derecho al voto, porque las mujeres no teníamos derecho al voto, no, simplemente por ser mujeres no podemos hacer. Esta ola empieza también en Estados Unidos y en Reino Reino Unido. Unido, y bueno, creo que la primera ola, más allá de que sea como una ola intelectual, empieza también como esta conversión de los movimientos de acción social, ¿no? Empiezan estas movilizaciones sociales en Estados Unidos, pues para saber esta lucha de la independencia del país, las mujeres empezaron a agruparse para defender sus derechos y pues los esclavos también, ¿no? Las personas que estaban esclavizadas, entonces lo que buscaban eran como estos derechos y bueno, pues el primer programa político de las sufragistas que era tener derecho al voto, tener acción política en el ámbito, pues sí, público, que es el político, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues las mujeres empezaron, las inglesas también empezaron a pedir su sufragio femenino en ¿qué será? 1800 y cacho, por ahí, Más o menos, sí. ¿no? De hecho, desde 1792 ya había una vindicación pues sí, de los derechos de la mujer, pero estaban como muy acotados a no ocupar espacios públicos, sino casi casi como, bueno, sí las vamos a dejar salir, las vamos a dejar convivir, pero no era una reivindicación respecto a usar espacios sociales políticos. Y aparte, me parece que este movimiento social de las sufragistas lo empezó a liderar mujeres blancas, ¿no? Exacto, eso, ajá, del Ajá, norte global. que pareciera que pues
la gente, si estamos hablando también de las personas de la esclavitud y eso, pensaría que las personas fueran negras, ¿no? Y no, me parece, bueno, más bien sí, el movimiento sufragista, quien empezó a liderarlo fueron mujeres burguesas, ¿no? Claro. Blancas, ¿no? Pero creo, bueno, ya después, más bien, en la segunda ola fue que las feministas con otras realidades como negras, esclavas, empezaron también a ayudar, pero bueno, pues empezaron estas mujeres burguesas blancas y la intención era tener la participación política, tener también ser parte de la decisión de los líderes en los países, Ujú. porque si no, no tenían una representación femenina. Y estamos hablando solamente de elegir quién es. O sea, si estamos viendo apenas en siglo XXI, aquí en México tenemos una mujer presidenta, ¿no? O sea, imagínense, estamos hablando de que para que llegue en verdad a un liderazgo, han pasado Totalmente. muchísimos años para eso. O sea, empezamos a luchar por el voto, nos tardamos mucho y hasta apenas en siglo XXI, en Ujú. 2024, es que una mujer puede tener acceso al liderazgo, al menos aquí en En México. México. Entonces, Ujú. ajá. Sí, bueno, y entonces con ello viene la segunda ola, al paso del tiempo. Aproximadamente la segunda ola, igual varían las fechas, está entre los 60, los años 60 y los años 80. Si nos damos cuenta, todo desde el siglo XVIII, XIX, principios del XX para 1960 son muchísimos años. O sea, estamos hablando que entre este espacio tuvo que haber movimientos sociales, lucha política, ocupar espacios políticos para que después pudiesen manifestarse con enfoque en derechos laborales, reproductivos y en la eliminación de la discriminación. Porque ya en los años 60, 80 ya viene una crítica directa al patriarcado y al rol tradicional de la mujer. Ya es como, bueno, sí, somos mujeres, pero qué significa ser mujeres para varones, para la sociedad, y entonces viene una crítica al patriarcado, patriarcado como una categoría de análisis que justamente importante nombrar, como lo dijiste, pues el feminismo viene del norte global y viene de occidente, entonces comienzan a bajar mujeres burguesas, mujeres que tenían acceso a la educación, mujeres que eran académicas y que obviamente gracias a este espacio académico han logrado problematizar y teorizar a qué se refería el patriarcado, cómo operaba el patriarcado y el género en ellas, y entonces comienza esta, sí, conciencia y esta pregunta y esta duda de decir, bueno, ¿qué está pasando con el rol tradicional de la mujer, ¿no? ¿A qué se nos obliga? Y entonces empiezan a hablar a más allá de los derechos laborales, de derechos reproductivos, ¿no? Que obviamente ya comienza la lucha desde entonces por la legalización del aborto, por la igualdad salarial, que esa continúa desde que se inicia el movimiento, y pues contra la violencia de género, ¿no? Porque ya hay una conciencia de por qué existe el patriarcado, para qué existe el patriarcado, que el patriarcado es el sistema que mueve al mundo, y entonces comienza esta reflexión más profunda respecto a la violencia. Y justamente ya en estos temas más académicos, de los que hablábamos, más blancos, pues ya empezamos a ver que ya hay publicaciones en editoriales de mujeres como Betty Friedan, con La mística de la feminidad, donde es una crítica directa al patriarcado, y bueno, la famosísima Simone de Beauvoir con El segundo sexo en el 49. Entonces, ya hay un trabajo de mujeres escribiendo, mujeres haciendo teorización, mujeres académicas mostrando también las realidades de otras mujeres. En la segunda ola todavía tardó un poco en llegar a América Latina, porque en América Latina estaban pasando todavía muchísimos eh, movimientos que tenían que ver con tomas de estados, con pues sí, todos los movimientos políticos complicados en América Latina, ¿no? Entonces todavía ya había movilización femenina, pero sí estaba un poco más orientada hacia espacios políticos imperados por los varones. Y aparte, ahorita que te escucho, creo que es importante, ahorita no estamos nombrando a todas las mujeres que estuvieron en las olas, ¿no? O sea, como Clara Selkin también, que estuvo desde la primera ola, en la segunda, como bien mencionas, estuvo Simone de Beauvoir. Hay muchas mujeres que teorizaron, ¿no? En estas olas feministas, muchas también activistas, ¿no? Que estuvieron en esto, pero justo lo que les mencionábamos al inicio, la intención ahorita es que tomemos los pequeños puntos a considerar en estas diferentes olas. Y bueno, siguiendo este panorama que nos estaba diciendo Paulo,
bueno, la tercera ola se da pues a mediados de los 90, 2000, que un poco es donde se dio mucho más el auge, ¿no? De estas olas donde, bueno, al menos pues a mí me tocó más, pues yo soy de 1988, entonces pues es donde más me tocó estar realmente, ir sintiendo estas olas feministas y en donde empezaron a hacer como los cambios a nivel mundial, empezaron a hacer movimientos también ecologistas en pro de los derechos humanos, de los derechos de la comunidad sexogenérica, mayor sensibilización social ante la violencia de género. Empezó a haber una crítica a este feminismo universalista, ¿no? Mayor visibilidad de las mujeres racializadas. También empezaron a salir algunos conceptos como el del empoderamiento, la autodeterminación del cuerpo. Entonces, este tipo de ola en donde tiene que ver con un feminismo posmoderno, ¿no? Es de la década de los 90, donde fueron un activismo mayor, un activismo feminista, replanteamientos teóricos, una reformulación ontológica de los movimientos feministas, ¿no? Como diversas corrientes feministas también empezaron justo este cuestionamiento a un tipo de feminismo, sino ya diversos tipos de feminismo, diversas corrientes, ¿no? Fuera de la globalización, estos cambios sociales también dentro de las instituciones como familia, ¿no? Que es una institución, también el trabajo, la educación. Entonces, tuvieron esta como incidencia en el activismo que se caracterizó en estos movimientos feministas de los años, por ejemplo, 60, 70, ¿no? O sea, anterior, y que ahora empezó a ver la diversidad, que no nada más es lo que decíamos al inicio, no podemos hablar de la mujer, sino las mujeres, los movimientos sociales de las feministas. Entonces, en la tercera ola se empiezan a ver estos también conceptos que ahora ya también los traemos, ¿no? Desde el neoliberalismo que impera, como el empoderamiento, como el autocuidado, la diversidad corpórea, ¿no? Empezar a ver, pues, estos estereotipos, la búsqueda de la identidad propia, todos los derechos de la comunidad que antes no se consideraban porque pues empezamos con lo del voto, después de la como la toma de decisión, también ahora en la tercera ola se empieza a ver la toma de decisión de tu cuerpo, ¿no? Que tú tienes el derecho a decidir sobre tu cuerpo, por eso tiene que ver también con el autocuidado. Igual todavía no entra el aborto ahí, pero sí empiezan estos tintes, ¿no? Hacia estas miradas diferentes. También cuestiones académicas. En esta ola empieza a ver la teoría queer, ¿no? Que es este posicionamiento de constructos de género, de identidad pues sexual y de las sexualidades, un poco el cuestionamiento al sistema binario desde la academia. Y bueno, pues esta tercera ola tiene que ver con la interseccionalidad, complejizar el feminismo, este movimiento social, complejizar que no es lo mismo el feminismo en Europa del Norte por ejemplo, en México, ¿no? A el Oriente. Entonces se empieza a diversificar los enfoques, cosa que esto también ayuda a tener como un criterio más enriquecedor y no tan normalista, no tan hegemónico, no como debe de ser, no globalizado. Y esto da un empoderamiento individual y da un empoderamiento pues a las mujeres y que puedes empezar a crear como tus propias luchas con la intención de que la lucha es por los derechos de las mujeres y de las personas vulnerables como la diversidad sexogenérica. Sí, justamente como lo comentaste hace un ratito, pues el feminismo no es estático. Nos damos cuenta que va moviéndose, que va fluctuando, que va también respondiendo de acuerdo a los espacios y a los contextos históricos de cada parte del mundo, ¿no? Porque como lo dices, no es lo mismo el feminismo en Medio Oriente que el feminismo en Europa o en el norte global. Entonces, sí es como darnos cuenta que esta tercera ola es ya un poco más lo que nosotros conocemos o entendemos como feminismo y que, bueno, también nos va acercando un poco más a la realidad, ¿no? A lo que comentabas hace un rato respecto a la ola actual, que no sabemos si se va a mantener, que no sabemos si va a cambiar, que no sabemos si está en estos momentos fluctuando
sea, nosotros seguimos viéndolo, lo estudiamos, lo entendemos, pero aún así hay mucha fluctuación dentro del concepto de feminismo actualmente, ¿no? Y con ello, bueno, tal vez no sea considerada una cuarta ola, pero digamos, podríamos llamarlo también parte entre la tercera y la siguiente, pues como una ola actual, ¿no? Y en esta ola actual, bueno, ya hay más plataformas digitales, la tecnología ha avanzado que nos permite también poder posicionarnos o poder encontrar más espacios en los cuales hablar de género, hablar de feminismo, hablar de mujeres, visibilizar. Eh, sí, justamente usar estas plataformas como parte de una reapropiación del espacio para poder hablar respecto a violencia de género, respecto a violación de los derechos humanos y vamos también acercándonos a otros espacios del mundo que antes, pues, era imposible que pudiéramos saber qué estaba pasando, por ejemplo, en Europa, qué estaba pasando en Estados Unidos. Quizá en Estados Unidos era un poco más lógico por ser este país vecino que estaba arriba de nosotros, pero sí ahora podemos saber qué está pasando, ¿no? Justamente ayer, como ejemplo, me di cuenta que unos compañeros de una colectiva estaban buscando un acompañamiento de aborto para una mujer en Honduras. Entonces contacté a una amiga que vivió mucho tiempo en Honduras y le digo, oye, están buscando a alguien, ¿conoces a alguien? Y me dice, es que el aborto en Honduras está penado. O sea, no hay ninguna mujer que esté abortando libremente en Honduras, ¿no? Entonces, Todavía. puedo contactarles con una doctora que lo hace de forma clandestina, pero que además, pues no debe de saber nadie, ¿no? O sea, me estoy pasando por mucho para decírtelo, pero justo, ¿no? O sea, ahora podemos darnos cuenta de esta realidad gracias a las redes sociales, pues de que las mujeres en Honduras todavía no pueden o no tienen como el aborto legal y seguro, ¿no? Entonces, en esta ola nos vamos dando cuenta también que ya hay más interseccionalidad, que otras luchas, como la lucha de la diversidad sexogenérica, también se une al feminismo. Viene este espacio también de nuevos conceptos o categorías de análisis como el transfeminismo, que hablabas ya en la tercera ola respecto a esta múltiple existencia, y también vienen los feminismos radicales, ¿no? Estos feminismos que también excluyen a otras mujeres que viven su feminidad y que viven la forma y parte de ser mujer desde otros lados y pues no son criticadas de acuerdo a los movimientos radicales y hembristas respecto a qué significa ser mujer, ¿no? Entonces ya nos vamos dando cuenta que hay más visibilidad, hay más resistencia, no sé si llamarlo resistencia o no sé si llamarlo adecuamiento o qué, pero de la participación de los varones en el tema del género. Porque también ya en esta ola actual estamos hablando de construcción de nuevas masculinidades, de derribar este espacio patriarcal con las interacciones de los varones y que los varones puedan o no nombrarse aliados del espacio feminista y no, ¿no? Entonces vemos que ya de acuerdo a cómo va avanzando el tiempo, ya hay más actividad política también de los varones para, pues sí, construir o reconstruir su masculinidad a partir de todo este trabajo que ya ha venido haciendo el movimiento feminista y que las compañeras pues han realizado. Así es. Y aparte también creo que en esta ola actual hay un poco más de, bueno, no sé, pero más de empatía, ¿no? Con el feminismo. Creo que ya, al menos en las universidades, el hablar del feminismo está dentro de las aulas, está Ujú. en las pláticas de comedores, está con las trabajadoras, ¿no? Cosa que, pues, en la primera, en la segunda, posiblemente en la tercera un poco, pero ya está en estos espacios públicos de educación, ¿no? Está en las mujeres, por ejemplo, para la marcha de mañana, pues ya se juntan las mujeres para hacer sus carteles, ¿no? Entonces, sí hay una mayor empatía y hay una divulgación de información, afinidades, ¿no? Sin embargo, pues también esto de las separatistas también está, por eso no sé qué tanta empatía hay, pero bueno, empieza a incorporarse en la cotidianidad, ¿no? Está más cercano. Sin embargo, como bien mencionas tú, en Honduras, en pleno siglo XXI, están todavía pues satanizando o en contra del aborto, pues bueno, todavía nos falta muchísima lucha, ¿no? El hecho de que en todas estas, en estas olas se hayan logrado derechos,
sí hay avances desde los movimientos sociales, desde los movimientos feministas, pero todavía hay mucho que trabajar. Pues estamos viendo que en la primera ola era derecho al voto y en esta Ujú. ola actual apenas logramos que en México haya Exacto. una mujer Presidente. presidenta y hay otros muchos países que no existen todavía en su historia una mujer que lidere, entonces pues nos falta mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues la importancia es que sepan cómo ha ido el recorrido y creo que algo importante es que nos cuestionemos y que reflexionemos en torno a los derechos humanos los tendríamos que tener garantizados y el derecho al voto no lo tuvimos, el derecho a la educación no lo tuvimos. Hablando de deportes, muchos años el deporte es derecho humano en el cuarto artículo constitucional y no lo tenemos, ¿no? El derecho a vivir pues libres de violencia tampoco lo tenemos. Entonces, tenemos que estar trabajando por nuestros derechos. Entonces hay que cuestionarnos por qué y qué podemos hacer desde nuestra trinchera. No forzosamente tienes que ir a marchar o sí, pero tienes que ver qué quieres apoyar en esto. Y la intención pues es mejorar la vida, ¿no? De las personas. En este caso sí de las mujeres, porque nos ha costado más trabajo y por supuesto de la diversidad sexogenérica. Y bueno, aquí una pequeña imagen que resume lo que hemos platicado. Y bueno, ahora, hoy, bueno, hoy no, este año 2025, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing cumple 30 años. Ahorita más adelante les vamos a decir brevemente qué es Beijing. 1995, y bueno, en ese año 2025 se cumplen 30 años de esta declaración y plataforma. Así es. Y bueno, pues esta conferencia en Beijing, como dice Paulo, su nombre oficial es la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. La fecha y el lugar donde fue del 4 al 15 de septiembre de 1995 en China, en Beijing, China. Fue una organización por la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. Hubo más de 17,000 delegados y delegadas que participaron en esta cuarta conferencia mundial sobre la mujer de 189 países, además de contar con 30,000 activistas en un foro paralelo. Entonces, bueno, pues con estos datos fue una conferencia importante, por eso se está conmemorando estos 30 años de la creación de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y por eso, pues, desde la Coordinación para la Igualdad de Género y diferentes dependencias y universidades, obviamente la UNAM, creo que es importante nombrarlo porque fue una conferencia importante que ahorita, bueno, iremos comentándoles qué se trató y qué se logró a grandes rasgos. Y además bueno, me impacta mucho saber que cuando ocurrió la conferencia yo tenía 2 años. O sea, quiere ¿Ve? decir que breve, o sea, ha sido muy corto el tiempo. O sea, como estábamos hablando hace rato de 1708, en donde ya había una vindicación aproximada de derechos humanos, y fue hasta 1995, porque ahorita veremos por qué, que se hace esta conferencia y que se habla de perspectiva de género y que se hacen, o sea, se toca el tema de los derechos humanos de las mujeres. Entonces es Claro. como, no puedo creer, o Es sea, 30 años. poquito, y aparte, o sea, y es, por supuesto, desde el nombre que dice cuarta conferencia, hubo antes 3 conferencias mundiales sobre la mujer. No quiere decir que no fueron interesantes, pero la cuarta fue la detonante, ¿no? O sea, ahí pueden ver en pantalla, ¿no? La primera en 1975, no, 1980, 1985 y la de 1995. Y aún así, la primera conferencia es mucho más reciente, ¿no? O sea, 1975, en Ajá. realidad no tiene tampoco 100 años. Sí, Entonces, o además las sea, 3 conferencias se llevan por 5 años, ¿ya viste? O sea, en ujú, 1975, luego 1980, 1985. O sea, parece que políticamente o estructuralmente hablando, el Estado dijo, bueno, parece ser que en estos 15 años podemos ir rápido avanzando, no pasa nada. Y después se tardan 10 10 años años. más, Es, 10 es, años más para hacer Beijing 1995. Y por, bueno, esto en el contexto del término de la Guerra Fría, porque pues ya a partir de ello se buscaba un mayor enfoque global en derechos humanos, ¿no? Y específicamente en los derechos humanos de las mujeres. Y para la década de los 90, como lo vimos en lo de la tercera ola,
pues ya había avances y desafíos respecto a la igualdad de género, pero seguía persistiendo y sigue persistiendo discriminación y desigualdad. Así es. Y algo que no habíamos nombrado es que la primer conferencia mundial bueno, la conferencia mundial del Año Internacional de la Mujer se llevó a cabo en la Ciudad de México Ujú. en junio, de junio a julio en 1975 y fue la primera conferencia internacional de la ONU que se centró exclusivamente en las mujeres. La segunda conferencia fue en Copenhague, en Dinamarca, y fue en 1980. Y la tercera fue la Conferencia Mundial de Examen y Evaluación de los Logros del Diseño de las Naciones Unidas para la Mujer, y esa se llevó a cabo en Nairobi, en Kenia, del 15 al 26 de julio de 1985. Entonces, bueno, algo también interesante es que la primera fue aquí en nuestro país, en Ciudad de México. Entonces, bueno, eso creo que es relevante. Sin embargo, pues como bien decía Paulo, pues normalmente cuando hay congresos internacionales, pues los hacen anuales, ¿no? O sea, ya Ujú. quieren platicar porque hay mucho que platicar. Y que lo hayan hecho Yes. 5 años y luego 10, es de cuestionarse, ¿no? No es el día para hacerlo, pero bueno, o sea, tendríamos que cuestionarnos y decir, ¿por qué consideran que tienen que pasar 5 años para hacer otra conferencia mundial? ¿No? Entonces, Y bueno. pareciera que ya lo llevaban, ¿no? Como, bueno, cada cinco, pero después cada 10. Y además que pensar que estructuralmente hablando, los mismos movimientos sociales de los que hablamos en la tercera ola y de todo esto que estaba pasando en la tercera ola, fue que dijeron, oye, en Nairobi habíamos hablado de un acuerdo de áreas críticas Ujú. para hablar acerca de los derechos de las mujeres. Entonces, si ya habíamos empezado a tocar en Nairobi estos puntos importantes, ¿qué está pasando con ello? Y entonces fue que la ONU dijo, bueno, sí, tienen razón, vamos a hacer otra. Y entonces ya es aquí donde se crea este documento clave, que es una declaración y plataforma de acción, así lo nombra la ONU, que es un documento clave con 12 áreas prioritarias críticas para la igualdad de género, ¿no? Y es un programa para el empoderamiento de la mujer que busca que más de los 189 países que asistieron a la conferencia, pues pudieran integrar estas áreas o revisar estas áreas críticas para poder ir repensando y empoderando a las mujeres dentro de los espacios, pues sí, sociales y políticos de sus países. Y aparte, algo importante en esta plataforma de acción de Beijing es que los temas clave era pues la violencia de género, el acceso a la educación y la salud, el empoderamiento económico y político. Entonces, pues ahí vienen estas 12 áreas prioritarias para la igualdad de género, que es un programa, justo como decía Paulo, ¿no? Para el empoderamiento de la mujer, que me parece que son temas sumamente valiosos, ¿no? No, Uh -huh. no sé si bueno, yo no tengo el dato, pero, o sea, imagínate haber hecho esta declaración, ¿no? Cada uno de los días que se veían, porque pues cabe aclarar que estas pues son durante varios días, ¿no? Sí, claro. ¿Cuánto duraba, ¿no? Cada reunión, o sea, porque imagínate hablar de la mujer y pobreza, o sea, ¿cuántas connotaciones no tiene, ¿no? O sea, O mujer y conflictos armados, ¿no? Porque imagínate. imagínate, en el 95 todavía Exacto. estaba en México, El hablando, zapatismo, por el ejemplo, que zapatismo. empezó en noventa y Exacto. cuatro, ¿no? Exacto. O sea, Entonces, imagínate, ahí ya estábamos hablando de un conflicto armado, entender primero el zapatismo, pero al mismo tiempo también estamos hablando de un conflicto armado en Medio Oriente, porque ya había sí, conflictos armados en Medio Oriente. totalmente. Entonces, justo homologar o tratar de decir, es importante que hablemos de mujeres y conflictos armados. O sea, era como, esto está también, o incluso, bueno, también no se menciona explícitamente, pero justo esto que mencionas de las zapatistas es muy importante, porque sí, justo la de esta plataforma de acción impulsó también la visibilidad de las mujeres indígenas y del Ajá. trabajo autónomo que las mujeres indígenas estaban realizando en algunos lugares de Ecuador, Perú y México. Ya se hablaban de comunidades de mujeres autónomas que tenían su propio sistema de economía, su propio sistema de educación y pues justamente el zapatismo, que bueno, ya no vamos a adentrarnos en ese espacio, aunque sería muy interesante
hablar sobre las mujeres y el zapatismo, sí, pero sí, justo, era el momento exacto, era como, había sí. tensión. Y aparte, se me hace raro que una de las líneas críticas o prioritarias no sea mujer indígena, fíjate. O Ajá, sea, ahí sí también me salta, ¿no? Pero bueno, o sea, por ejemplo, violencia contra la mujer también, ¿no? O sea, estamos hablando de 1995, en donde si vemos, o sea, estábamos en la tercera ola, en donde apenas ajá, empezaban a ver los diferentes feminismos, en donde apenas, entonces, o sea, la situación patriarcal estaba todo lo que daba, ¿no? Entonces las violencias intrafamiliares, la mujer y su economía, desde dónde, ¿no? O sea, porque después en la cuarta ola, donde un poco ya la mujer es autogestiva, ¿no? Que empiezas a ser sí. emprendedora, que empiezas a hacer, ¿no? Diferentes acciones para no depender de alguien desde tu economía. Entonces, bueno, por ejemplo, la mujer en el ejercicio del poder y la toma de decisiones, bueno, o sea, yo creo que en 1995 la imaginación o un poco la utopía de tener a una mujer presidenta era de primero déjenos estar en las reuniones o luego vemos si Ajá, podemos como ser, líderes ¿no? políticas, sí. Ajá, entonces, o sea, estos mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer. Entonces, me parece que a mí me hubiera encantado, si me preguntas, haber estado en esa conferencia, Ujú, ¿no? Haber estado en esa declaración y plataforma de acción y saber que miraban esas mujeres, ¿no? Justo hace como 2 días, la Coordinación para la Igualdad de Género, como retomó este 30º aniversario de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, se reunieron ahí en Tlatelolco con mujeres que estuvieron en esta sí. declaración, mujeres ya de cierta edad, en donde platicaban ciertas anécdotas, donde decían qué es lo que vivieron, ¿no? Y también esta interrelación generacional, ¿no? De la doctora Norma que está ahorita liderando la Coordinación para la Igualdad de Sí. Género, de cómo lo mira las mujeres activistas en la universidad. Entonces, seguramente debe ser un diálogo muy enriquecedor, muy también, pues, a veces utópico, ¿no? Pero qué interesante estas líneas que prevalecieron en esta plataforma de acción de Beijing. Sí, justamente habla de la pluralidad de las mujeres, justamente como lo comentamos desde el inicio, es importante hablar del Día Internacional de las Mujeres a partir de la pluralidad de ideas y la pluralidad de contextos, de historias, de experiencias, porque pues sí, justo lo que hablábamos, por ejemplo, hablar de las niñas casi no es un tema que se visibilice, ¿no? Y en este 8M, mañana que es la marcha, seguramente habrá muchas niñas acompañando, hablando. Entonces, justo hablar para 1995, donde el tema del adultocentrismo estaba más full, porque, por ejemplo, aquí en México estaba ocurriendo un cambio de sistema educacional. Movimientos que tenía la SEP y eso, entonces hablar de la importancia de que las niñas también tienen que visibilizarse no solo desde un espacio adultocentrista de, es niña, no sabe, o es niña, no se da cuenta, cuando realmente era un punto importante. O sea, ya había mujeres adultas pensando en la importancia de cuidar a las niñas, ¿no? Y de hablar por los derechos de las niñas también. Claro. Y aparte, todavía es un gran tema, ¿no? Mm, De las niñas, de la crianza, de los derechos. Pero bueno, pues, y aquí tenemos también, pues, uno de los impactos y avances, ¿no? En esto que es la creación de leyes y reformas globales que protegen los derechos y las vidas de las mujeres y las niñas, el uso del concepto perspectiva de género, ¿no? Como esta categoría de análisis, de reflexión, de mirar las realidades desde las desigualdades, desde las asimetrías, desde la disparidad, el reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos, ¿no? Que eso es importantísimo. Y esos son uno de los impactos más allá de los que pudiera haber, ¿no? Con esta gran plataforma de Beijing. sí, pues justamente teníamos 12 puntos importantes a tratar. Entonces, imagínate, los impactos y avances, al menos algunos más importantes, pues sí, justo fue la creación de las leyes y las reformas y el uso del concepto de perspectiva de género, que me parece muy interesante, porque justamente institucionalmente hablando empiezan a utilizar el concepto de perspectiva de género a partir de Conferencia Beijing 1995. Es como, bueno, ¿qué es la perspectiva de género, no? Y a partir de toda la teoría comienza a entenderse, a explicarse, y de ahí van creándose más conceptos como los conceptos actuales que conocemos ahora, como las gafas moradas o como la sororidad
o estos conceptos que están más o acuñados hacia la construcción del género y el que es ser mujer, ¿no? El Y bueno, con ello, empoderamiento, por ejemplo, también. Ujú. exactamente. Y ahora, bueno, esto nos lleva a repensar en estos retos actuales. Estamos hablando de 1995. ¿Qué de todo esto que se vio en Beijing, qué de esta temática que yo pienso sigue, los 12 puntos siguen actuales? O sea, no hay ningún punto que digas, ah, no, este ya lo vamos a eliminar porque ya está hecho lo que No, se al tenía que hacer. contrario, se suman, a esos puntos se suman, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos, o sea, la línea de la mujer indígena, ahí pues no está todavía la mujer y el Ajá. deporte, ¿no? O sea, Ajá, el deporte creo, o justo. sea, justamente falta que son parte de estos retos actuales, ¿no? Que siempre van a estar, o sea, la violencia de género, infortunadamente, pues está, que aquí viene lo del feminicidio, ¿no? Como apenas no tiene mucho que se tipificó y que es importante porque los feminicidios, pues, vienen de tiempos atrás, pero pues no se sancionaban a partir de esa tipificación que era, bueno, que sería un feminicidio, ¿no? Sí, que es matarte por el simple hecho de ser De mujer. ser mujer. Ujú. Sí, y que justamente antes, debido pues a toda la experiencia varonil y el amor romántico y toda esta idea de estereotipada de las mujeres, pues terminaban siempre siendo crímenes pasionales, ¿no? Siempre había un, un más allá que te decía, bueno, si le mataron fue porque seguramente andaba haciendo algo, ¿no? Entonces Claro. sí, justo bajar todas estas, pues sí, puntuaciones importantes de qué es la violencia de género. Y bueno, los retos actuales ahora mismo, justo como decías, de las mujeres indígenas, mujeres migrantes, mujeres lesbianas, mujeres trans, que son otra forma de ser mujeres fuera del espectro hegemónico de la feminidad o del ser mujer, ¿no? Lo que hablábamos de las niñas, que todavía es un tema que está muy, y también agregaría yo, pues hablar de las mujeres adultas mayores, ¿no? Que también es un tema que no se habla mucho, no se toca mucho acerca de, pues, los derechos y de las violencias de género que también sufren las mujeres adultas mayores. Y bueno, seguimos luchando el caso de Honduras que hablamos, pues con los retrocesos de la salud sexual y reproductiva a partir del aborto legal y seguro. Así es. Y bueno, pues ya se nos está terminando el tiempo. Entonces, bueno, esto era como una introducción a recordar 30 años después de la gravedad que todavía sigue, porque en realidad todavía tenemos muchas cosas por qué trabajar, por qué luchar, ¿no? Pero son 30 años de la declaración y la plataforma de acción de Beijing y que conocieran cuáles eran las 12 puntos prioritarios que se dieron ahí y cómo ahorita los miramos y cómo siguen de pie. Y bueno, pues aquí viene esta imagen que tenemos, que es este hashtag de igualdad, derechos, poder con y para todas, que es, como decíamos al inicio, la importancia de simbólicamente hacer homólogo hacia dónde vamos, ¿no? Tener una identidad en estas luchas, en esta pro a los derechos humanos, pro a los derechos de las mujeres. Entonces, la Coordinación para la Igualdad de Género también creó este hashtag y repensando qué derechos nos faltan a las mujeres, repensando hacia dónde va el poder, ¿no? Que es con y para todas, porque si estamos en el poder, tenemos una visión para mejorar las oportunidades para las mujeres y las disidencias. Y bueno, también creo que recordar que la lucha en las calles o la lucha en donde tú estés es importante por las que no pudieron regresar a casa, como dice ahí, por las mujeres que no pudieron alzar la voz por un feminicidio, por alguna violencia intrafamiliar. Entonces, lo importante que también está haciendo la comunidad universitaria, las mujeres activistas, las disidencias, los hombres también que son pues afines a esta lucha desde el feminismo, creo que también es importante decir que los hombres también pueden ser aliados, ¿no? La importancia es romper estos paradigmas, romper este patriarcado, este sistema binario. Entonces, pues, qué importante hablar de hecho de esto y conocer un poco de la historia, porque como decíamos, Paulo, pues en realidad se podrían hablar horas de cada punto, pero bueno, era nada más como una introducción. Así es, y bueno, pues ya se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por vernos un viernes más y nos vemos el siguiente viernes para seguir hablando del 8M y de las mujeres. Nos vemos el próximo viernes a las 7. Nos vemos, Paulo, un gusto. Chao.